El atractivo de la magia y el espectáculo de lo sobrenatural han llevado a muchas almas sencillas por mal camino. Para todos aquellos que buscarán las puertas traseras hacia los corredores de riqueza y poder, el olor de la magia maligna es tanto dulce como atractivo. Los atrae como una manada de hienas al olor de un cadáver podrido, y allí les prepara una trampa, una emboscada. Les salta como un merodeador esperando en la oscuridad, desgarra su carne y muele sus huesos hasta convertirlos en polvo. Pero siguen viniendo, de todos modos. ¿Lo ves? En estas calles traseras, muchos aún creen que mediante la invocación de ciertos hechizos poderosos y malignos, el alma de un hombre puede ser cosechada como una fruta y luego se procesan en gran riqueza. Dicen que si estás dispuesto a pagar el precio, entonces podrías sentarte en la mesa de los secretos. Pero aún queda una verdad por decir. ¿Y quién, te lo ruego, lo contará? Porque no hay mesa y no hay secretos. El camino hacia descubrir esta realidad es oscuro, resbaladizo y está lleno de peligros. Y entonces, déjame contarte una historia. Podría haber sido una falla en el motor en un camino largo y solitario. O una llanta ponchada demasiado lejos para ser rescatada. No lo sé. La verdad es que nadie sabe exactamente de qué huía y por qué, pero corrió con el miedo de una niña inocente, muerta de miedo. Pero al final, La pregunta es, ¿vivirá para ver otro día? Una cosa que sé con certeza, Esta oscuridad no durará para siempre. y todo se revelará al salir el sol, cuando amanezca.
salvado. Y la gente no puede estar muriendo así y desapareciendo sin dejar rastro. Aquí es esto ha estado ocurriendo por más de medio siglo. Y hoy el gobierno sigue actuando como si no pudiera ser reconocido. ¿Has estado alguna vez en la fábrica antes? No estoy seguro de haber estado en este lugar antes. He trabajado aquí 1.000.000 de veces antes. Viajamos mucho más cuando la temporada de lluvias está en pleno apogeo. De Ishebu a Hondo, Efon, a Kure, incluso Owo. Nosotros, ya sabes, solo dilo. Vamos donde estén los suministros. Está resultando ser más lejos de lo que pensé. Sí, está un poco lejos. Primero que nada, obviamente, es otro estado, señora. Magia para hacer dinero. ¿Somos imbéciles? ¿Acaso América hizo magia para hacerse rica? Tal vez sea la correa del ventilador o algo así. Ja, muy gracioso. ¿Crees que no puede arreglar eso? Déjame revisarlo. Aquí en medio de la nada. Ja, ¿le cambiaste el aceite a esto? Sí, hicieron magia para ganar dinero. No es petróleo. Lo hiciste. Oga, no es aceite. Nuestro compañero del panel, jefe Olaifa, dice que definitivamente No tenemos suficiente agua aquí. que conoce a personas a las que les No ha hay funcionado. agua. Escucha, amigo, no puedes negar el hecho de que hay cosas que no se pueden explicar con mi ciencia. Hay manifestaciones espirituales que la ciencia o la razón no pueden explicar. Bueno, te escucho, pero no como MMM. Buenos días, señor. Es un placer. No, es un placer. Está bien, cariño. Estoy seguro de que te van a querer. Tía. Me asustaste. Lo siento si lo hice, pero todavía tengo razón. Es cierto, todos te quieren. Ojalá. ¿Y tú? Todos, jóvenes y viejos, te aman. Ah, y eres simplemente la mejor. Chalegua, vamos. Ella necesita vestirse. Hola, señor. Hola, chica. ¿Qué tal? ¿Y era ese el plan? ¿Qué? Entonces, si mi alarma no hubiera sonado, me habrías dejado esperando. Hola. ¿No se suponía que debías despertarme? Y vivir al otro lado del mundo, ¿recuerdas? Por favor. Tía no permitiría que te despidieran en tu primer No día quiero de trabajo. escuchar nada. Me debes mucho. Voy a devolverte tu anillo. Este es de cuello redondo. ¿Te gusta así? Depende de la tela. Deberíais venir. Buenos días, señor. Es un gran placer poder... ¿Te vas a casar? Sí, señor, así es. Qué suerte. Ser tan joven y tan lleno de vida es un regalo inimaginable. ¿Lo amas? Mucho gusto, señor. Eso es bueno. El amor es un ingrediente necesario y puede hacer que muchas cosas sean hermosas, pero no pagará tu boda. Así que necesitas volver a prestar atención a tu trabajo. Señor. Ahora, necesito que vayas a una prueba de control de calidad y cumplimiento con uno de nuestros subcontratistas cerca de Ishebu Remo. Sé que probablemente no hayas sido a una misión así antes, pero está bien, no habrá ningún problema. Informa al departamento de personal y lleva a Akpan como tu acompañante. Él ha estado allí antes y entiende las maneras peculiares en las que me gusta tratar con mis subcontratistas. ¿Sale? Sí, señor. Esto es un trabajo de prueba para ti. Así que tenemos que irnos. Ahora, senador, antes de irnos, ¿qué cree que podemos hacer como país para ayudar a la situación? ¿En serio? Entonces, ¿qué piensas? Como ya dije anteriormente, señorita, esos sucesos son sarcásticos. Hay palabras mordaces y de hecho lúgubres. Tienen todas las características de convertirse en una saga maloliente con una caga gigantesca. Y si continúa así,
llevará a este país en un triángulo de las Bermudas. Y lo que yo llamo agua pestilente. Y tomará tiempo para salir de esto. Si vamos a salir de esto. Entonces, ¿cuál es la garantía de que este mismo problema no vuelva a ocurrir? Especialmente de noche. ¿Qué pasa si estamos viajando de noche? No hay problema. El rayo no cae 2 veces en el mismo lugar. Muy divertido. Qué tontería. ¿Quién lo dice? ¿Y esto es un problema de iluminación o de mantenimiento? Ojalá todo esté bien de ahora en adelante. El terminal de la batería está más o menos desintegrado. Apenas hace contacto. Tienes que arreglarlo cuando regreses. Eric. Oh, jefe. Señora, no le haga caso, por favor. Carretera solitaria. No me gustan los caminos solitarios. Señora, ¿qué tipo de música le gusta? ¿Música? ¿Qué tipo de música quieres tocar? Como siempre, ¿sabes? Obey. Sí, de verdad. Evergreen. Obi, por favor, tócalo. Pero, ¿vamos realmente más adentro ahora? Akpan, esto no parece un camino que lleve a una fábrica o un almacén. Sí, señora, estamos llegando allí. Nos quedan unos 10 minutos más. Eric, ¿tienes señal en tu teléfono? ¿Por qué quieres llamar a alguien? Quiero llamar a la oficina y averiguar. Para que piensen que soy incompetente, ¿verdad? Por favor, sigue adelante. Nos detendremos y buscaremos a un granjero o uno de los aldeanos para preguntar. No llames a nadie. Gracias. Buen punto, señora. Buen punto. Akpan. ¿Qué es esto? Es una barrera. ¿Esto es normal? Solo son los aldeanos haciendo caminos o tratando de ganar algo de dinero. Creo que hay gente en los arbustos. ¡Nos están mirando! ¡Nos están mirando! No veo nada. No veo nada. Mira ¿Dónde? los arbustos. ¿Dónde? ¿Dónde exactamente? ¿Dónde? No puedes ver a nadie. Los vi. Akpan, los vi. Nos están observando. ¿Ves algo? No veo nada. No veo nada. ¡Ahí están! ¡Los vi! ¡Jesús! Dios mío, y tienen armas. ¡Ay, Dios! Es una mentira. Relájese, señora. No se preocupe. Es todo un farol. ¡Vamos!
la marcha! ¿Qué le pasa al coche? ¡Sigue viniendo! ¡Sigan viniendo! ¡Eric! Señora, solo manténgase tranquila, ¿vale? Manténgase tranquila y me iré de aquí. Solo cálmese, por favor. Lo prometo. Te sacaré de aquí, todos saldremos de aquí. ¡Agache la cabeza, señora! ¡Agache la cabeza! ¡Señora! ¡Señora! Yeah.